En un taller literario que yo dirigí el año pasado, un alumno de la carrera de Historia me preguntó si yo tenía algún filósofo que me inspiraba y al cual también seguía como una especie de maestro. Yo tardé unos segundos, no porque no supiera lo que tenía que contestar, sino porque quería precisar cómo lo iba a hacer. Y respondí que uno de los filósofos con el cual yo me identificaba, no tanto en el plano de las ideas, sino en un plano mucho más emocional y existencial, era Søren Kierkegaard, un gran filósofo o un gran poeta de lo religioso, el poeta de la cristiandad, como él se definía a sí mismo, de esa cristiandad en la cual él se formó, esa cristiandad de Copenhague, la capital de su Dinamarca natal. Él nació el 5 de mayo de 1813 y murió en noviembre de 1855. Encontré una identificación que la palpé en el modo en que él escribía, mucho más que en lo que él escribía, si bien, por cierto, el contenido de toda su reflexión filosófica y religiosa era un contenido que era muy cercano a mis intereses. El modo en que transcurría la reflexión a través de su estilo me hizo ver que había encontrado una especie de hermano misterioso, de hermano lejano, de hermano que se sentía lejos de su cristiandad, de su propia comunidad, un hermano que también asumió esta soledad a favor de una especie de cruzada religiosa que tenía como fin transformar a su cristiandad en decadencia a favor de una comprensión cabal del Evangelio y del misterio de la encarnación y de la muerte de Cristo. Yo vi correr en sus palabras ese sentimiento ante la vida, trasladé ese extrañamiento que él sentía ante su comunidad, ese extrañamiento precoz que yo sentí desde niño ante el mundo. El mundo siempre me ha costado insertarme en el mundo, pero no lo vivía con la preocupación de tener que lograrlo. Al contrario, sentía una especie de conciencia de mí mismo muy lúcida respecto de mi identidad, de mi singularidad, de mi propio valor. Y en realidad el problema era que yo tenía que dar pasos hacia el mundo, pero no quería dar cualquier paso porque no quería poner en riesgo esa identidad con la cual yo de niño me miraba. Por supuesto que esa identidad también es provisoria porque uno va creciendo y si en verdad va creciendo se va transformando, por supuesto. Pero había una sensibilidad, una tonalidad emocional en el modo intelectual en que Kierkegaard escribía sus obras que me parecía totalmente consustancial conmigo. Me inspiró mucho en él asumir profundamente una misión, asumir solitariamente esa misión, asumir su singularidad con cierto orgullo que tal vez en ciertos matices decaía en vanidad o en superficialidad, pero en ese orgullo que sigue connotando una clara conciencia de quién es uno, fundamentalmente, más allá de las transformaciones que implique crecer, como dije recién, una clara conciencia de sí mismo respecto de la identidad y respecto de el propio camino, que no puede ser cualquier camino y que no está inscrito de cualquier manera en el mundo para que desde lo propio cada uno lo transite. Entonces, recuerdo una frase de Kierkegaard que está en una de sus obras ya bastante más maduras, que es Mi punto de vista, en donde él decía casi textualmente: mi problema es este, yo escribo acerca de la verdad,
pero mi problema es mostrar a través de mis escritos acerca de la verdad cómo yo en verdad me relaciono con la verdad. De modo que el problema no era tanto ser claro conceptualmente acerca de lo que para él era la verdad, y estamos hablando siempre de la verdad cristiana, de la verdad revelada en Cristo, sino de que en sus escritos se transparentara a modo de testimonio totalmente vivencial y fidedigno su relación real con la verdad. Entonces esto a mí me llegó profundamente, porque él arrancó a la filosofía de los claustros puramente academicistas, de los claustros en donde el lustre tiene que ver con un pensamiento abstracto, conceptual, preciso, refinado, con etimologías y con la exigencia de conocer distintos idiomas. Él arrancó a la filosofía de esos claustros separados de la vida y puso a la filosofía en camino, y puso a la filosofía en el camino de su propia singularidad, con la conciencia lúcida de que su singularidad no se tenía que confundir con ninguna otra. Bueno, yo creo que este es el posicionamiento que me hermana con Kierkegaard, más allá de que mi propio camino como filósofo y como escritor, al menos tengo corroboradas diferencias también fundamentales con respecto a su pensamiento, pero no me cabe ninguna duda acerca de que hay una vena existencial y emocional que capta la vida desde un lugar muy compartido y desde un lugar muy decisivo. Digo lugar decisivo porque es un lugar en el cual están ya trazados todos los caminos y las sendas que uno debe pisar, que uno debe transitar, que uno debe aventurarse heroicamente a conocer y a testimoniar. Hay un cierto heroísmo en Kierkegaard, el caminante que hace su viaje a solas, con el cual también me identifico profundamente, si bien su soledad en su época y tal como él la decidió vivir, lo fue derrumbando, físicamente y psíquicamente. Yo sé que la soledad en la cual cada vez descubro con más notoriedad que es el camino para mí, no es una soledad que se aferra a sí misma como su último fin, como su último anhelo. Es una soledad a media distancia, que es intimidad, y que está al servicio de encontrarlo y de encontrarme con otros. Siempre me ha sucedido que tanto mis trabajos como las personas más definitorios en mi vida los he encontrado sin planificarlo, pero también es cierto que los he encontrado porque se me han cruzado en la vida, porque yo caminaba por donde tenía que caminar. Y eso creo que, junto con Kierkegaard, comparto que tiene que ver fundamentalmente con haber tenido desde temprana edad una conciencia de mi propia identidad, de cuáles eran mis capacidades más genuinas que hablaban de mi ser y no solamente de una destreza, y cuál era mi rumbo que se derivaba coherentemente con esas capacidades, con esos gustos, con esas tonalidades emocionales. Así que honro a Søren Kierkegaard por la profundidad de su pensamiento, un pensamiento que se bifurca en obras que firma con seudónimos. Ha sido un creador de personajes seudónimos con los cuales firma sus obras seudónimas, y ha, por supuesto, compuesto maravillosas obras religiosas con las cuales tiene un testimonio directo firmando como Søren Kierkegaard. Ha tenido una prodigalidad de imaginación, de creatividad literaria, de precisión lógica asombrosas, pero además de todas estas circunstancias, creo que me une con él fraternalmente y misteriosamente un hilo de Ariadna, en donde como Teseo
vamos deconstruyendo el laberinto para poder encontrarnos profundamente con nosotros mismos y desde ese encuentro prodigar, poniendo en el mundo algo para encontrarnos con el mundo y con ustedes. Este es mi testimonio que honra a Soren Kierkegaard y que refleja también mucho de mi propio devenir, de mi propio transitar. Muchas gracias como siempre por encontrarnos y nos volveremos a encontrar pronto.